El mundo había sido destruido. Para sobrevivir, la humanidad tenía que combatir contra miles de bestias. Un joven había vivido de esa forma durante toda su vida. Así pasó un día, después un mes, después un año, y sin que se diera cuenta, ya habían pasado 10 años. Con una sola espada cortaba a todos los monstruos. No tenía miedo. El causante del estado del mundo estaba frente a sus ojos. Este le dijo que se rindiera, que el mundo ya estaba acabado. Pero el joven, molesto, se lanzó contra él. El monstruo poseía una gran fuerza, la cual el joven no podía superar. Después de varios intercambios de ataques, el joven fue herido. Pero a pesar de eso, siguió atacándolo sin parar. El monstruo levantó su puño y con un movimiento hacia abajo, impactó al joven mandándolo contra el suelo. El enemigo frente a él era muy fuerte, pero el joven, al parecer, había visto una debilidad: el cristal que tenía colgando. El joven tomó su espada y, con fuerza, se la lanzó, impactando en el collar y destruyéndolo. El monstruo, al verlo, lo maldijo. Estaba a punto de darle el golpe final, pero de pronto una luz emergió del monstruo y fue asesinado al instante. Exhausto, el joven cayó al suelo, y lo último que vio fue una estrella fugaz cruzando el cielo. Un hombre de aspecto sencillo caminaba por la calle sin preocupaciones. Frente a él había una puerta, la cual tenía varias advertencias. Al detectar que una persona se acercaba, de altavoces sonó una advertencia, diciendo que solo los héroes con una identificación podían entrar. Pero esto no parecía importarle, ya que, haciendo uso de su pie, con un golpe tiró la reja. La luz de emergencia se encendió, anunciando la entrada de alguien no autorizado, pero al hombre no parecía importarle. Una vez dentro, en lo que parecía ser un bosque, alguien lo llamó. Un grupo de cazadores se le acercó y le preguntaron si estaba perdido. El que parecía ser el líder le dijo que estaban dirigiéndose a la salida para que los acompañara. El hombre se les quedó viendo en silencio. Ahora que el grupo lo veía bien, no tenía la apariencia de un héroe, sino más bien de un portador. Pero, a pesar de eso, la forma en que vestía no cuadraba. Incluso pensaron que los héroes con los que vino lo habían abandonado. Por fin, después de un largo rato, habló y les dijo que acababa de llegar. El grupo le sugirió que primero debería ir a una puerta de rango F en lugar de una C, ya que era muy peligroso. El chico entendía que estaban tratando de ayudarle, pero a este no le importaba. Lo dicho por el chico dejó sin palabras al grupo de héroes, y sin más, el chico se dio media vuelta, dejándolos atrás. Estaban por seguirlo y detenerlo, pero el líder los detuvo, ya que, si insistía en continuar, tendría que arreglársela solo. Después de caminar un rato, frente a él se topó con un enorme orco. El chico, sin miedo, se quitó la mochila y esquivó el golpe del orco sin problemas. El orco volvió a atacarle, pero falló. El chico, de un solo golpe, le voló la cabeza. El chico que había sobrevivido al fin del mundo había regresado al pasado, más de 10 años antes de que todo se destruyera. El chico tomó la espada del orco y con esta comenzó a cortar su cuerpo. Dentro de este, encontró una piedra mágica de baja calidad, la cual guardó en su mochila. En ese momento, un grupo de orcos se colocó detrás de él para atacarlo, pero este ni se inmutó. Uno de los orcos hizo un amplio movimiento con su arma, pero el chico, sin voltearlo a ver, lo esquivó sin problema. Haciendo uso del cristal de maná que había conseguido, se lo lanzó a uno de los orcos, arrancándole la cabeza. Mientras éste seguía peleando, el grupo de héroes que se encontró antes seguía en la mazmorra. La chica del grupo estaba preocupada de que el chico muriera. El líder le dijo que ese tipo era un intruso y que lo más seguro era que los agentes del centro de control ya deberían de estar en camino para buscarlo. Mientras no atacara a ningún monstruo, lo más seguro era que estaría bien. El chico seguía peleando con los orcos sin ningún tipo de problema. De un salto, atacó a uno de los orcos con una patada de hacha, asesinándolo al instante. De toda la pelea había obtenido unos 6 cristales de maná, pero no era suficiente en lo absoluto. Los agentes de la asociación por fin lo habían encontrado. Frente a él, 4 hombres de trajes se paraban. Estos se presentaron diciendo que eran agentes del centro de control de la puerta y le pidieron que por favor mostrara su identificación de héroe. Si no estaba registrado, tendría que acompañarlos. Molesto, el líder le pidió que por favor cumpliera con lo demandado. El chico los miró con seriedad y,
Después de unos segundos, se dio la vuelta, ignorándolos. El líder rápidamente les dijo a sus compañeros que sacaran las esposas. Uno de ellos lo tomó de la muñeca para detenerlo y le dijo que, si se resistía y terminaba lastimado, no sería culpa de ellos. Pero el chico, sin decir ni una palabra, se liberó del agarre y lo tomó de la muñeca con fuerza. Molesto, les dijo que lo dejaran en paz y se fueran del lugar. El resto de los miembros, al verlo hecho por el chico, sacaron bastones eléctricos, listos para atacar. El chico al instante se dio cuenta de lo que eran, pero eso no sería suficiente para detenerlo. Apretó más fuerte su agarre y comenzó a torcer el brazo del hombre, haciéndolo gritar. Les dio una última advertencia. Si no querían salir heridos, debían irse ya. Dos de los hombres de traje se lanzaron para atacarlo, pero el chico, sin siquiera intentarlo, bloqueó ambos ataques con una sola mano. Acto seguido, esquivó un golpe dirigido a su rostro, ladeando la cabeza apenas un poco. Haciendo uso de su rodilla, golpeó a uno de los hombres en las costillas, dejándolo fuera de combate. El único en pie era el líder del grupo. El chico se le quedó viendo un par de segundos y luego desapareció de su vista. Sin siquiera poder verle, el líder recibió un fuerte golpe en el estómago. Por primera vez, el chico habló y le preguntó si los héroes registrados no tenían problemas. A lo que el líder le respondió que no, mientras no hicieran nada ilegal. Lo siguiente que preguntó el chico fue sobre las zonas de ruptura. Estas eran pasajes dimensionales de donde aparecían monstruos por todo el mundo. Los subproductos obtenidos de estos lugares eran utilizados como fuente de energía, y los pasajes que no se han podido contener son llamados zonas de ruptura. Irritado, el chico le preguntó que, sin importar lo que él hiciera, ¿seguirían buscándolo? A lo que el hombre respondió que sí, ya que no era un héroe registrado. Este le dijo que no había forma de que permitieran que alguien no registrado entrara en una zona de ruptura. Molesto, el chico tomó al hombre por la cara y lo lanzó con fuerza. Aún consciente, el hombre se levantó y le dijo que lo mataría. Regresando al inicio, una vez que el chico derrotara al gran monstruo, podía sentir cómo era absorbido. En su momento pensó que era la muerte, pero se equivocó. Frente a él estaba un chico de cabello negro. Su nombre era Seo Do-yun, y este le dijo que estaba muriendo y que, si le concedía su petición, lo dejaría en paz. Pero el chico de cabello rubio lo interrumpió y le dijo que no. Seo Do-yun puso una mirada deprimida. El chico rubio le dijo que ya no tenía remordimientos. Luchó desesperadamente durante más de 10 años para que al final fuera traicionado por un camarada de confianza. Sus amigos murieron, al igual que su familia. El chico de cabello negro le dijo que, incluso si su vida terminara, deseaba que su abuela y su hermana, que aún estaban vivas, no tuvieran que vivir una vida difícil. Irritado, el chico rubio le preguntó qué era lo que quería. Al escuchar eso, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora mismo, el cuerpo de Seo Do-yun ya no le pertenecía, pero ahora él sería quien viviría en ese cuerpo. Do-yun se dirigió a un local donde vendería los cristales que obtuvo. Le dijo al encargado que quería vender sus piedras mágicas. Con emoción, este le dijo que ellos compraban los cristales a los precios más altos en todo Corea del Sur. Do-yun dejó caer todas las piedras en el mostrador. El encargado le pidió que esperara a que pudiera contarlas y, mientras tanto, le ofreció un café. El conteo de piedras fue 12 de baja calidad, 16 de calidad media-baja y 5 de alta calidad. Siendo la tarifa del 40% al hacer los cálculos, el total que recibiría era de 5.460.000 wons. Irritado, Do-yun le dijo que se dejara de tonterías. Él había hecho todo el trabajo duro y, aparte, le querían quitar el 40%. El chico, con una sonrisa, le dijo que en cualquier otro lugar la tarifa era del 45%, y si no le gustaba, podía ir a otro lugar. Do-yun, sin decir nada, tomó todas sus piedras y estaba a punto de irse, pero fue detenido por el chico. Este le dijo que aún debía pagar la clasificación de las piedras y el café, siendo un total de 350.000 wons. Do-yun, irritado, se liberó del agarre diciéndole que, si quería su dinero, que intentara quitárselo. El hombre lo amenazó diciendo que tenían varios héroes de rango C cubriéndolos. Por la puerta detrás de él salieron 3 hombres altos, de aspecto amenazante. El líder y Do-yun cruzaron miradas, no le tomó ni 5 segundos derrotar a cada uno de los hombres que habían aparecido.
Do-yoon se acercó al mostrador y dijo que harían un trato donde la comisión sería de solo el 1%. Así, Do-yoon se dirigió a su casa y le mostró a su abuela y a su hermana el dinero que consiguió. Su abuela, confundida, le preguntó cómo había conseguido tanto, a lo que Do-yoon respondió que un amigo suyo le debía algo de dinero y que lo había invertido en él. Emocionada, su hermana pequeña le preguntó si ahora eran ricos, a lo que Do-yoon le dijo que sí, y que en el futuro tendrían más. Emocionada, su hermanita saltaba sin parar. En ese momento, Do-yoon recordó lo que le pidió el dueño original del cuerpo: hacer que su familia viviera en el lugar más seguro. Actualmente la casa más segura de Corea cuesta unos 110.000 millones de wons. Lograr ese objetivo sería mucho más fácil si tuviera toda su fuerza, pero ni siquiera tenía el 10%. Alguien llamó a la puerta de la casa, sacándolo de sus pensamientos. Se levantó para ver quién era. Al abrir, vio a dos hombres de aspecto dudoso. El más alto le exigía que le regresara el dinero que le habían prestado. Un total de 48 millones de wons. Los hombres seguían insistiendo en que debían darle ya el dinero, pero no esperaban que Do-yoon le diera un fuerte golpe en la cara. El segundo hombre observó, sorprendido, lo que acababa de pasar. Molesto, Do-yoon les dijo que ya les había pagado más de 9 millones, que en todo caso él debería ser quien recibiera dinero. Antes de golpear al segundo hombre, Do-yoon le dijo que le avisara a su jefe que pronto lo visitaría. Después del incidente, Do-yoon y su hermanita fueron a una plaza comercial. Eun-young miraba, sorprendida, todos los osos de peluche. Con timidez, preguntó si realmente podía tener uno nuevo. Con una sonrisa, él le dijo que no se preocupara. Ya habían comprado ropa nueva, y ahora podía comprar todo lo que quisiera. Aunque para él eran completos extraños, ya que compartía los recuerdos con Do-yoon, no podía evitar sentir cómo sus emociones cambiaban. Por el momento, solo era simpatía. Incluso le sorprendía que Eun-young, siendo solo su media hermana, fuera tan bien tratada por Do-yoon. Al menos se esforzaría en proteger ese sentimiento. Eun-young, desviando la mirada al suelo, le preguntó si podía comprar ese pequeño peluche de conejo. Do-yoon miró el peluche y rápidamente tomó el oso de peluche grande que ella estaba mirando hace un momento. Con una sonrisa, le dijo que podía elegir el que ella quisiera. Eun-young dejó salir una sonrisa nerviosa. Ahora que ya habían terminado, se dirigieron a un restaurante para comer. Mientras ambos comían, alguien llamó por su nombre, captando su atención. Detrás de él, una mujer y dos guardaespaldas lo observaban. Esta comenzó burlándose de su ropa y preguntó quién era la niña a su lado. Acto seguido, mencionó a su madre, y la expresión de Do-yoon cambió a una de molestia. Eun-young no sabía lo que estaba pasando y se preguntaba quién era esa señora. La mujer se dirigió esta vez a Eun-young y le preguntó su nombre, a lo que la pequeña respondió con educación. La mujer comenzó a burlarse de su apariencia, diciendo que se veía igual de mal que su madre. Luego se dirigió a Do-yoon para pedirle confirmación. Do-yoon, irritado, aguantaba las ganas de golpearla. La mujer dejó salir una mueca al ver que Do-yoon la ignoraba, y de nuevo se dirigió a la pequeña, llamándola mocosa. Con un tono burlón, la mujer le preguntó si conocía el significado de la palabra puta. Esa fue la gota que derramó el vaso. Do-yoon la interrumpió, diciéndole que era una mujer tan fea como un orco. La mujer se sorprendió por lo que dijo, mientras Do-yoon la miraba con una expresión seria. Do-yoon nació fuera del matrimonio y vivió en la pobreza. A la edad de 7 años, tras la muerte de su madre, apenas pudo vivir en la casa de su padre biológico. Pasó más de 10 años siendo discriminado y despreciado. Después de que la segunda esposa de su padre diera a luz a un hijo, fue completamente abandonado y luego expulsado. Así que terminó viviendo con su abuela materna, junto con una media hermana a la que jamás había visto. Ahora se preguntaba cuán fuerte debía ser la voluntad de Do-yoon para haber soportado tanto. Pero ya no importaba. Ahora era su turno de arreglar las cosas. Irritado, le dijo que, a pesar de que vivieron juntos por más de 12 años, aún le repugnaba. Con esa apariencia y esa basura de personalidad, incluso señaló a su hermanita diciendo que ella era mucho más amable que ella. La mujer molesta no podía creer lo que acababa de escuchar. Pero el conflicto fue interrumpido por otra mujer. La chica, al ver quién era, corrió hacia ella llamándola mamá. Estaba a punto de contarle todo lo que dijo Do-yoon, pero fue silenciada por su madre,
quien le dijo que se callara. Rápidamente cambió su expresión a una sonrisa y le preguntó cómo había estado últimamente. Le dijo que, aunque estuviera ocupado, debía visitarlos de vez en cuando. Do-yun odiaba aún más a esa mujer. Ella fue quien más lo atormentó. La mujer continuó, diciendo que su padre se preocupaba por él, pero fue interrumpida nuevamente por Do-yun. Le dijo que no eran personas que intercambiaran saludos, e irritado, le ordenó que desapareciera. La mujer no lo mostraba, pero en su mirada se notaba el odio que sentía en ese momento. Se quedó en silencio unos segundos. Luego se dio media vuelta y se fue. No recordaba a Do-yun de esa forma. Él siempre agachaba la cabeza ante ella. Ahora que ya se habían ido, Do-yun le dijo a Eun-jong que era hora de irse. De regreso, en el auto con la esposa de su padre, esta y su hija discutían. Su hija, molesta, le preguntó por qué se fueron sin decir nada y que debieron haberlo destruido en ese momento. Estaba por continuar, pero de nuevo fue interrumpida. Esta vez, la madre se dirigió al secretario Lee. Con tono serio, le preguntó por qué Do-yun seguía con vida. Él le respondió que, según el informe de Kang Cheol-woo, lo habían arrojado a un portal. La mujer gritó que cómo era posible que alguien que debía estar muerto siguiera vivo. Su hija parecía sorprendida por lo que acababa de escuchar. Con voz temblorosa, le preguntó a qué se refería. Pero su madre se quedó en silencio. Esta vez, alzó la voz repitiendo la pregunta. La única respuesta que obtuvo fue una contrapregunta. ¿Aún te gusta Do-yun? Esto hizo que se sonrojara, y rápidamente dijo que no. Su hija le advirtió que si su abuelo o su padre se enteraban, estaría en un gran problema. La mujer la agarró de la boca y le dijo que ella se encargaría personalmente, así que mejor se callara. Nadie se atrevía a llamarla como lo hizo Do-yun, y ella se encargaría de él, de una forma u otra. Hace 10 años apareció una zona de grieta, y de ella salieron monstruos que mataron a mucha gente, y el mundo se sumió en el caos. Pero con el surgimiento de los héroes, el caos se calmó rápido, y las piedras de maná extraídas de los monstruos reemplazaron la energía tradicional. Actualmente, si quieres ganar dinero, necesitas convertirte en un héroe. Después de dejar a su hermana en casa, este se dirigió a Yeongdeungpo HCP Capital. Dentro del lugar estaban los 2 hombres que fueron a su casa, y sentado delante de ellos estaba el líder del lugar. Con tono molesto, este le dijo que cómo se atrevía a pararse frente a él después de lastimar a sus chicos. Do-yun se sentó frente a ellos y le dijo al líder que le hicieron una mala jugada. Curioso, el líder le preguntó a qué se refería. Do-yun le dijo que le debían pagar por todo el daño mental y físico que le causaron. El líder no paraba de analizarlo. Antes era un chico tranquilo, pero ahora tenía una actitud distinta. Su suposición, que había despertado en una de las puertas. Este se levantó de su lugar, se acercó a Do-yun y lo amenazó diciéndole que la última persona que trató de amenazarlo, en ese instante, un grupo grande de hombres apareció por una puerta y rodearon a Do-yun. El líder tomó su saco y le mencionó que tenía a varios despertados de rango D, pero lo dicho por el hombre no le importó. Do-yun le ordenó que se volviera a sentar, ya que no había terminado de hablar con él. Uno de los héroes, de forma amenazante, se hizo eco y le gritó en la cara que cómo se atrevía a hablarle así a su jefe. Pero la única respuesta que obtuvo fue un puñetazo en la cara, mandándolo a volar. Y así, consecutivamente, siguió atacando a cada uno de los héroes en la habitación. Una vez que todos estaban en el suelo, volteó a ver al líder y le dijo que para mañana debía tener una licencia de héroe lista para él. El líder se quedó en silencio. Este pensaba que Do-yun era un despertado de rango D, pero con la fuerza que mostró, lo más seguro era que su fuerza fuera de un rango C o incluso B. Irritado, Do-yun le preguntó por qué no le respondió, y el líder inmediatamente se inclinó frente a él y le dijo que lo tendría listo. Antes de que se fuera, este le puso una mano sobre el hombro y le preguntó si Hong-hee-ju Lee ordenó que lo mataran. Al parecer, el hombre conocía al niño Mire, y ya que se volvió a quedar callado, presionó con fuerza su hombro y le dijo que hablara. Este soltó un fuerte grito y rápidamente le dijo que ella lo quería muerto, que quería que estuviera lleno de deudas hasta el punto de que se suicidara. Entre agonía, este le pidió que lo soltara, que no sabía nada más. Do-yun dejó salir un suspiro
y le preguntó si esa fue la razón por la cual lo arrojaron al portal. Pero el líder no parecía saber nada de eso. Después de todo, si él muriera, ya no podría recibir su dinero. Do-jun guardó silencio unos segundos mientras pensaba. Y lo siguiente que dijo fue el nombre de Kang Cheol-woo y que quería que le dieran toda la información sobre él. Así, Do-jun salió por la puerta, abandonando el lugar. Al día siguiente, Do-jun ya había recibido su licencia de héroe de rango B y actualmente se encontraba cazando en una puerta. Con un rápido movimiento, le arrancó del cuerpo el cristal de maná a una serpiente de 2 cabezas. La víbora colmillo negro, una serpiente venenosa que al mínimo contacto podía paralizar. En cuestión de segundos, la asesinó sin problemas. Y gracias al guante que había comprado recientemente por 300,000 won, el veneno no le afectaba. Sin previo aviso, por detrás, un grupo de más de 5 serpientes colmillo negro lo atacaba, pero sin ningún tipo de problemas, las asesinó a todas al instante. Para su mala suerte, la víbora colmillo negro tenía un ratio de 3% de tener un cristal de maná. Do-jun siguió caminando por la mazmorra hasta que por fin se encontró con el jefe de la puerta. Sin perder tiempo, tiró su mochila al suelo y se lanzó sin pensarlo contra el jefe. Al darle el primer golpe, se dio cuenta de que las escamas del jefe eran muy resistentes, y antes de que pudiera hacer algo, la serpiente lo golpeó con su cola y lo mandó a volar. Sin darle tiempo de respirar, lo volvió a atacar, pero Do-jun lo esquivó rápidamente. Con decisión, volvió a lanzarse y atacó de nuevo al jefe, pero su golpe no hizo ningún tipo de daño. Tal y como había pensado, el nivel de ese jefe era mucho mayor de lo que esperaba. Si tan solo él tuviera toda la fuerza de su anterior vida, una serpiente como esa no le estaría dando ningún tipo de problemas. Pensando en qué hacer, volteó hacia abajo y vio una espada clavada en el suelo. Esta estaba desgastada y casi destruida, pero era mejor que nada. Do-jun saltó rápidamente y se elevó más alto que la serpiente, y de un solo balanceo de la espada la asesinó al instante, rompiendo la espada en el proceso. Antes de irse, se acercó al cuerpo de la serpiente y le arrancó uno de los colmillos. Actualmente ya era de noche, y Do-jun iba saliendo de la puerta de rango B. Su prioridad era recuperar toda su fuerza, ya que no creyó que una puerta de rango B sería tan tardada de completar. De regreso en el mercado de venta de cristales de maná, un héroe estaba preparado para vender todas sus cristales de maná. El trabajador le informó que para venderlas, la comisión es del 40%. El héroe no. Conforme con la comisión, le preguntó si no había forma de reducírsela, ya que era un cliente frecuente. Pero el trabajador le explicó todos los motivos por los cuales no podía hacer eso, a lo cual el héroe decidió desistir y aceptó el dinero. Antes de irse, el héroe le preguntó qué le había pasado en el rostro, ya que estaba todo golpeado. Este le explicó que un héroe había venido antes y golpeó a todos los héroes, incluso a él. El Hero ya le había explicado que deberían de buscar guardias, basándose en sus habilidades y no solo en su rango. El tipo siguió sermoneando lo de la diferencia entre un guardia recién despertado y uno experimentado. El trabajador simplemente quería que ya se fuera, ya que no quería seguir siendo sermoneado. Con una risa, este se despidió y le dijo que si necesitaba algún tipo de ayuda que le llamara. Lo que él no sabía era que el hombre que pasó a un lado de él era el mismo del que estaba hablando el trabajador de la tienda. Al verlo rápidamente, gritó que él era la persona que lo había golpeado. El héroe se volteó y le preguntó si realmente era él, ya que no parecía alguien muy fuerte. Molesto, este se dirigió a Do-jun y le protegí yo, que porque había causado problemas. El trabajador de la tienda parecía estar confiado de que un héroe veterano como él podría lidiar con Do-jun. Con tono desinteresado, este le dijo que se metiera en sus propios asuntos y no lo molestara. Lo dicho por Do-jun molestó al héroe veterano. Pero antes de actuar algo sobre Do-jun, le decía que debía de alejarse, y si algo había aprendido, era en confiar en sus instintos. Este se giró rápidamente y se alejó. Una vez solos, Do-jun se dirigió al trabajador y le preguntó que si tenía algún problema con él, pero este no le dio tiempo de responder y le lanzó una mochila repleta de cristales de maná. Esos cristales no era cualquier tipo de cristales, sino que eran cristales de alta calidad. Una vez que terminó de calcular, el precio era de 150 millones de won. Do-jun no estaba conforme.
A pesar de que estuvo todo el día cazando, la cantidad de dinero que consiguió era insignificante para él. Sin más le dijo que le dieran los 150 millones. Pero el trabajador le dijo que primero tenía que quitar la parte de la comisión. Do-yoon dejó salir una gran cantidad de instinto asesino aterrando al trabajador, para después darle la razón, que aún faltaba quitarle el 1%. Antes de aceptar su demanda, este le dijo que para transacciones que superan los 100 millones, debía decirle a su jefe para la aprobación. Rápidamente, el trabajador se puso en contacto con su jefe y comenzó a explicarle la situación. Pero antes de que pierdan terminar de hablar, Do-yoon le arrebató el celular y le dijo que le diera el dinero. El jefe amablemente le pidió que le devolviera el celular a su empleado, pero en su lugar, lo lanzó hacia la pared incrustándolo en el muro y destruyéndolo en el proceso. Sin poder hacer nada, este le entregó el dinero de los cristales, y Do-yoon se despidió del trabajador deseándole un buen día. 10 minutos después el Fede del lugar llegó corriendo, preguntándole por qué no contestaba las llamadas. Con una mirada reprimida le dijo a su jefe que quería renunciar, que ya no podía soportar más tiempo. El jefe se quedó viendo el celular un tiempo, para después hacer una llamada rápida, llamado a Jo-yeon, pidiéndole que fuera a la tienda. Jo-yeon es una mujer de cabello largo y morado. Esta se encontraba caminando en dirección a la tienda. Jo-yeon parecía ser famosa, ya que todos a su alrededor la veían con sorpresa y admiración. Jo-yeon era una de los 4 héroes de rango S en Corea, y al parecer ella es la sobrina del jefe de la tienda. Esta le dijo al encargado que su tío le mencionó que tenían un dolor de cabeza por causa de un héroe. Con una mirada seria le pidió que le diera más detalles. De regreso en su casa, Do-yoon y Eun-young se encontraban ambos en el patio trasero. Mientras Eun-young jugaba con sus peluches, Do-yoon se encontraba meditando. Si quería cumplir la promesa que hizo, tenía que recuperar toda su fuerza y, de esa forma, poder enfrentarse a portales de rango S, él solo. Pero el problema más grande era que la cantidad de maná en este mundo era muy escasa en comparación con su mundo original. También necesitaba conseguir buena equipación, pero incluso la equipación basura costaba cientos de millones. Un fuerte golpe lo sacó de sus pensamientos. Rápidamente, tomó a su hermana en brazos y le dijo que tenía que entrar a la casa. Su abuela, preocupada, le preguntó qué había pasado, pero se vieron interrumpidos por un gran temblor que sacudió todo el lugar. Afuera de la casa, energía oscura comenzó a emanar del aire, haciendo que apareciera una grieta. Su abuela, alarmada, volvió a preguntarle qué estaba pasando. Do-yoon salió corriendo del lugar y les pidió que no salieran de la habitación por nada del mundo. Y así, Do-yoon entró a la grieta él solo. Mientras tanto, en la Asociación de Héroes de Corea, el equipo de monitoreo detectó un portal en la zona de Mapo. Ya que el gremio más cercano eran los Leones Blancos, estos serían los encargados de atenderlo. Como la grieta se abrió en una residencia, si una persona que no era un héroe entraba, el portal sería sellado y nadie podría ingresar hasta que esa persona saliera. Y si esa persona llegaba a morir, una oleada de monstruos saldría del portal. El líder pidió más información a uno de los trabajadores, y este le informó que la abuela había dicho que Do-yoon entró para salvar a su hermana pequeña. El líder preguntó cuál era la probabilidad de que se produjera una ruptura de mazmorra, a lo que su compañero respondió que la probabilidad era del 99.9%. Todo el lugar quedó en silencio al escuchar eso. Mientras tanto, la madrastra de Do-yoon se encontraba leyendo unos documentos. Escéptica por lo leído, volteó a preguntarle a su guardia si estaba seguro de que había despertado, a lo que él respondió que sí. Al instante, comenzó a maldecir al tipo que había contratado para asesinarlo, diciéndole a su guardia que hubiera sido mejor que él mismo lo matara. Molesta, le ordenó que se asegurara de decirle a Kang Cheol-woo que si no podía matarlo, tendría que devolverles el dinero multiplicado por 10. El guardia le informó que quizás no sería necesario, a lo que ella preguntó por qué. El guardia le dijo que había aparecido un portal en la casa de Do-yoon y que él había entrado en él. Al escuchar esto, se tranquilizó un poco más, pero aún así le pidió que la mantuviera informada. Mientras tanto, Do-yoon ya se encontraba dentro de la mazmorra, en medio del bosque. Estaba seguro de que conocía ese lugar. Era el mismo bosque que uno de sus amigos solía visitar de joven. Si era el mismo bosque, había algo que podía encontrar.
Caminó durante un rato hasta que, frente a él, se encontró con un árbol enorme. Un antiguo árbol que mantenía el flujo del maná del mundo. Su mundo fue destruido porque ese árbol fue destruido. Esta vez aprovecharía la oportunidad. Do-yun se puso a meditar frente al árbol del mundo. Sin ningún tipo de miedo o preocupación, Do-yun siguió meditando. Los días pasaban. Llevaba 10 días sin comer ni beber. Simplemente meditaba, hasta que de pronto sintió la energía de una bestia. Eran volquinas, las mismas bestias que destruyeron el árbol en aquel entonces. Las volquinas se lanzaron rápidamente hacia Do-yun. Normalmente preferiría tener una espada de atributo agua para derrotarlas, pero no le importaba. Extendió su mano y lanzó una ráfaga de energía que mandó hacia atrás a las volquinas. Estas comenzaron a reunir energía en su boca y dispararon hacia Do-yun, pero el ataque no le hizo nada. En un destello apareció frente a 2 de las volquinas y las tomó por la cabeza, liberando energía de sus manos y asesinándolas al instante. De sus cuerpos salieron 2 cristales de maná, y con una sonrisa, Do-yun estaba planeando asesinar a todas hasta que le dropearan la llama infinita. Emocionado, se lanzó hacia los enemigos, habiendo impregnado sus puños de maná, peleando con varios al mismo tiempo. Una vez que los derrotó, 4 cristales estaban en el piso, y junto a ellos, una pequeña moneda, la cual era la llama infinita. Al apalabrarla, una llama emanó de su mano, y, a pesar de que Do-yun quería seguir absorbiendo energía del árbol, su cuerpo no lo resistiría más, así que ahora absorbería la llama infinita, así que ahora tenía que absorber tantas como fuera posible. Mientras tanto, fuera de la mazmorra, mucha gente se había reunido, civiles, reporteros, etc. 2 integrantes del León Dorado ya se encontraban en la escena. Bang Su-won estaba irritado por la acción estúpida de Do-yun al entrar a la mazmorra. Kim Hyung-woo, sin darle mucha importancia, le dijo que al parecer lo hizo para salvar a su hermanita, pero Bang Su-won no lo creía. Según él, el chico entró para poder despertarse dentro de la mazmorra. Actualmente, ambos se encontraban a la espera de una orden de su líder. Al parecer, habían aparecido portales simultáneamente en otros países. Irritado por tener que estar en una posición de mierda, dijo en voz alta que, una vez que saliera el tipo que entró a la ruptura, él mismo lo golpearía. Desde que Do-yun entró a la ruptura, habían pasado 28 días. La asociación estaba preparándose. En caso de que Do-yun no saliera en 2 días, se le daría por muerto. Hwang Chang-sub se encontraba viendo las noticias, donde anunciaban la desaparición de Do-yun. No muy seguro de que esa información fuera verdadera, le pidió al gerente Kim su mano derecha que lo investigara. Este le informó que la información era cierta. A lo que Chang-sub le preguntó cuál era la probabilidad de que éste regresara con vida. Según la Asociación de Investigadores de Cazadores de Término, la probabilidad de supervivencia era del 1%, ya que era un civil. Una sonrisa maléfica se dibujó en su rostro. Después de todo, él, mejor que nadie, sabía que no era un civil. Le preguntó al director Kang cuál sería la posibilidad de sobrevivir si Do-yun era un despertado. Este le informó que le resultaba difícil saberlo, ya que dependería mucho del nivel del héroe. Después de unos segundos, le dijo al jefe Kang que necesitaba resguardar a sus familiares. Sorprendido, el gerente Kang le preguntó qué tenía planeado hacer. Este se quitó los lentes de sol y, con una sonrisa, le dijo que si Do-yun no sobrevivía, venderían los órganos de su familia. Y si llegaba a sobrevivir, le dirían que los cuidaron, y de esa forma crearían una deuda. Mientras tanto, dentro del mundo de la ruptura, Do-yun seguía absorbiendo la llama infinita y haciéndose más fuerte. Gracias a ella, ahora podía utilizar magia de fuego sin problemas. Puso su mano con delicadeza en el tronco del árbol del mundo y le agradeció. Comenzó a recoger todos los cristales de maná y antes de irse, miró al árbol y le dijo que, si alguna vez se volvían a ver, definitivamente lo protegería. Al salir de la puerta de la ruptura, no podía sentir ninguna presencia a 1 kilómetro de distancia. Corrió en la dirección en la que sentía una pequeña energía de maná. Al llegar, vio a los 2 miembros del León Dorado, y para evitar conflictos utilizó su magia de fuego y la lanzó lejos, explotando en lo alto de un edificio. Ambos hombres se pusieron alertas al escuchar la explosión y rápidamente se dirigieron hacia ella.
Al llegar, no podían ver nada, solo un grupo de civiles que se habían reunido por la explosión. Entonces, uno de los miembros comenzó a sentir una energía distinta, y a lo lejos pudieron ver cómo se cerraba la ruptura. Rápidamente se dirigieron al lugar, pero al llegar, la ruptura había desaparecido sin dejar rastro, y Do-Yun ya se encontraba lejos del lugar. Todos los medios de comunicación hablaban de la desaparición de la ruptura de mazmorra en la zona de Mapo, y actualmente la Asociación de Héroes se encontraba investigando todo lo posible, ya que Seo Do-Yun no aparecía por ninguna parte. Todos los civiles parecían estar de acuerdo en que se lo merecía. Después de todo, puso en peligro muchas vidas. Pero mientras todos seguían hablando sobre eso, no sabían que el mismísimo Do-Yun se encontraba caminando entre ellos. Ahora que la situación se había arreglado, tenía que hacer una última cosa. Entró al negocio de Chang-Sub. Al subir las escaleras, había dos tipos fumando y hablando sobre lo bueno que era que Do-Yun estuviera muerto, ya que sin él, su familia estaba a su merced. El más alto se lamentaba un poco por el futuro de la pequeña, ya que parecía que crecería para ser una mujer bonita. Entonces, una voz sombría los interrumpió. Era Do-Yun, viéndolos fijamente y exigiendo que le dijeran dónde estaba su jefe. Mientras tanto, el líder del lugar acababa de llegar a su negocio. Se veía muy animado, ya que, después de todo, Do-Yun estaba muerto y no tenía nada de qué preocuparse. Le preguntó al director Kang qué era lo que tenía agendado para el día de hoy. Este le respondió que solo tenía una cita para almorzar con el CEO Baek y que por la noche tenía tiempo libre. Animado, le pidió que llamara a la señora Kang para que se reunieran por la noche. Al subir las escaleras, se llevaron una gran sorpresa, ya que un hombre había salido disparado. El líder no podía creer lo que veía. Do-Yun tomó por la fuerza al líder y lo lanzó dentro de la oficina. Se sentó en el sofá y le ordenó al hombre que se arrastrara como perro hasta donde él estaba. El tipo, paralizado, no podía creer lo que estaba pasando. Mientras se arrastraba para llegar hasta donde estaba Do-Yun, este le ordenó que comenzara a ladrar, ya que alguien como él no merecía ser tratado como humano. En repetidas ocasiones ladró, cada vez más fuerte que la anterior. Do-Yun le dijo que actuaba tan servicial y amable, pero que en la más mínima oportunidad lo trató de apuñalar por la espalda. Irritado, Do-Yun le dijo que había tratado con cientos de basuras como él. El hombre agachó la cabeza y pidió perdón, prometiendo que a partir de ahora le serviría como un perro. Pero Do-Yun le dio una patada en el rostro, diciéndole que se callara. Esta vez, Do-Yun se dirigió al director Kang llamándolo Cuatro Ojos. Le dijo que, a partir de ahora, él sería el encargado de todo y que no trabajara como perro para alguien que ni siquiera era humano. Rápidamente, se inclinó y le dijo que su jefe actualmente tenía muchos contactos importantes. Le pidió por favor que no lo hiciera, que le perdonara la vida solo esta ocasión. Do-Yun, harto de todo, le dijo que si no estaban dispuestos a obedecer, simplemente los lanzaría a todos y cada uno de ellos a una puerta para ser alimento de monstruos. El líder nuevamente se tiró al suelo, suplicando una y otra vez que por favor le perdonara la vida y que sería su leal perro. Do-Yun se quedó callado unos segundos, para luego susurrarse a sí mismo que se había vuelto muy blando. Le extendió la mano y le dijo que se acercara. Los ojos del hombre se iluminaron. Extendió su mano y le pidió disculpas por todo lo que había hecho. Pero lo que no esperaba era que la mano de Do-Yun se prendiera en fuego, quemándole la suya en el proceso. Sin soltarlo, le dijo que esa era su última oportunidad. Con un movimiento, la mano del hombre terminó carbonizada, dejándolo manco. Antes de irse, Do-Yun los miró y les dijo que si su familia llegaba a recibir un solo rasguño, todos estarían muertos. A partir de ahora tendrían que protegerlos con sus vidas, las 24 horas del día, durante el resto de sus miserables vidas. Do-Yun ha estado ocultándose desde que salió de la ruptura. Para el gobierno, la Asociación de Héroes y el mundo entero, Do-Yun estaba muerto, pero no podrían estar más equivocados. Este se encontraba comiendo en un local de comida rápida junto a su hermana pequeña. Actualmente su situación era la mejor. Pronto Hwang Chang-Sub encontraría una nueva casa para él y su familia, así que estaba bien. Eun-Jong se encontraba comiendo alegremente su hamburguesa. Esta dejó salir una pequeña risa y le dijo a su hermano que estaba muy feliz de que pronto se mudarían.
Do-Yun le dijo que podría ir al jardín de niños como el resto y que el próximo año empezaría a ir a la escuela. Al mencionar el jardín de niños, Eun se deprimió y bajó la cabeza. Preocupado, Do-Yun le preguntó si no quería ir al jardín de niños. Esta le dijo que sí, ya que el resto de los niños se burlaban de ella por no tener papá ni mamá. Do-Yun tragó saliva al escuchar lo dicho por su hermana y le dijo que estaba bien, que no había por qué ir al jardín de niños y que el próximo año iría directamente a la escuela. Nuevamente, el ánimo de Eun regresó y siguió comiendo su hamburguesa. Mientras tanto, Do-Yun pensó que sería mejor mandarla a una prestigiosa escuela para que nadie pudiera menospreciarla. Do-Yun comenzó a divagar en sus recuerdos cuando volvió a ver a su familia después de la ruptura. El grupo de Hwang Chang-sub las colocó a ambas en un motel, lo cual no le agradó a Do-Yun. Según el director Kang, era muy seguro ya que les pertenecía a ellos, pero Do-Yun se había negado a dejarlas ahí. Cuando entró a la habitación, como un torpedo, Eun se lanzó a él llorando, mientras que su abuela lo veía aún preocupada, alegrándose de que había regresado a salvo. Poco a poco, aunque Do-Yun no se diera cuenta, los sentimientos por esta familia, que no era realmente suya, estaban aumentando. Do-Yun se vio interrumpido por Eun, la cual le preguntó si realmente era un héroe. Con una sonrisa, Do-Yun se acercó y le dijo que si quería que lo fuera, pero Eun negó con la cabeza, ya que había escuchado que los héroes pelean con monstruos aterradores y a veces llegan a morir, y ella y la abuela querían estar junto a él para siempre. Do-Yun se quedó sin palabras. Después de todo, había olvidado este sentimiento hace mucho. En su mundo anterior, él fue el último superviviente. Perdió muchas cosas que quería proteger, pero ahora tenía una pequeña familia a la cual protegería a cualquier costa. Mientras tanto, en la Asociación de Héroes de Corea, el fundador Na Tae-hwang le preguntaba a una de sus secretarias si no había forma de obtener información. A lo que, con una reverencia, la secretaria se inclinó y le dijo que no había forma de confirmarlo. Esto era frustrante para Na. Si una ruptura puede desaparecer como si nada, entonces también podría reaparecer de nuevo. Esta le dijo que estaba de acuerdo y que incluso quizás hubiera sido mejor que se produjera la ruptura, pero fue interrumpida antes de acabar la oración, y el fundador Na le dijo que tuviera cuidado con lo que decía. Este le dirigió una mirada amenazante y le dijo que era una bendición que nada malo haya pasado. Na Tae-hwang era uno de los 100 héroes más respetados en todo el mundo. Incluso se dice que, si se lo propone, ganaría la presidencia sin problemas, pero a él no le interesaba eso, ni siquiera la riqueza. Lo que a él le interesaba era mantener la seguridad de los civiles y contrarrestar el fenómeno de las rupturas. Este se dirigió a su secretaria y le dijo que tomara todo el tiempo necesario para investigar el incidente. Y al parecer, los propietarios de la casa donde ocurrió el incidente la pusieron a la venta. El fundador le informó que se asegurara de comprar la propiedad a un precio más grande para que no se viera injusto. La misma situación ocurrió en China, Estados Unidos y Reino Unido. Estos últimos habían mandado a sus mejores héroes a otras rupturas, así que se vieron en problemas. En ese instante, una alerta de seguridad sonó. Una de las rupturas abrió un portal, donde una oleada de monstruos salió de esta. Do-Yun se encontraba caminando por la ciudad. Este se estaba dirigiendo hacia el local de venta de cristales de maná. Al llegar, el empleado lo vio y gritó de miedo. Rápidamente llamó al gerente, diciéndole que era él. En una de las sillas, un hombre con camisa y lentes estaba sentado leyendo. Este cerró el periódico y le preguntó si él había obligado a comprar las piedras a un precio más barato. Este le dijo que qué bueno que había alguien de alto rango, ya que tenía muchas piedras en su posesión. El gerente rápidamente le dijo que no tenía intención de hacer negocios con él, a lo que Do-Yun le preguntó si estaba rechazando comerciar con él. Este le dijo que los intercambios que hacen con él solo son pérdidas para ellos, así que no estaban interesados. Do-Yun, con una sonrisa, le dijo que se arrepentiría. Molesto, este le dijo que tomara su bolsa y se fuera, ya que no quería volver a verlo. Sin escucharle, este abrió la amelta y dejó caer un montón de cristales de maná, sorprendiendo al gerente y al empleado. Entre las piedras había una que destacaba. Esta era conocida como la piedra del héroe,
y se dice que el dueño de esta puede ponerle el precio que él quiera. Se dice que en México un famoso narcotraficante llamado Kerzaman estaba descomponiendo cristales de maná para crear drogas hasta que su poder se activó y despertó como un héroe. Se dice que esta piedra hace posible el despertar de una persona normal a un héroe. Ya que estos no querían hacer un trato con él, les ordenó que volviera a guardar las piedras y se las llevaría. Al final, el gerente cambió de actitud y le pidió que se quedara. El empleado se encontraba limpiando y revisando los cristales, mientras que Do-Jun y el gerente se encontraban hablando. Esta vez, Do-Jun le dijo que en lugar del 1% de comisión, esta sería del 0.5%, lo cual el gerente dijo que era muy bajo. Irritado, Do-Jun le dijo que si no le gustaba, se iría. Este le pidió que por favor se quedara, y que la única razón por la que dijo eso era porque quería saber si había bajado la comisión, a lo que Do-Jun le dijo que estaba molesto. Este se inclinó frente a él y le pidió disculpas por cómo había actuado momentos atrás. Do-Jun, harto, le dijo que estaba cansado de escuchar disculpas y le pidió que le dijera si aceptaría el trato o no. El gerente comenzó a balbucear muchas cosas sin parar. Do-Jun, harto de escucharlo hablar, se dio la media vuelta para irse. El gerente corrió hacia él y le ofreció una comisión del 9%, y aún así ya tenían muchas pérdidas. Pero Do-Jun lo ignoró. Al ver que este no respondía, cambió la comisión al 8%, diciéndole que si su jefe se enteraba lo mataría. A lo que Do-Jun le dijo que no le diera una razón para matarlo, y así el gerente en cada intercambio terminaba bajando la comisión más y más hasta que la bajó al 1%. Do-Jun, con una mirada seria, le dijo que aceptaría eso. El único pensamiento que recorría por la mente del gerente era que Do-Jun era un maldito ladrón. Con una sonrisa, Do-Jun le dijo que, además de esa bolsa, tenía otras 7, lo cual sorprendió al gerente y al empleado. Y así, Do-Jun recibió por todas las piedras 67,000 millones de won. De pronto, una notificación llegó al celular de Do-Jun. Al parecer, el Reino Unido estaba teniendo grandes problemas con las rupturas de mazmorras. En el pasado, Seo Do-Jun se habría apresurado a ir a cualquier lugar en el que hubiera un portal para cerrarlo, pero ya no más. Seo Do-Jun salió de la tienda de piedras y llevó a su familia a una barbacoa. Su abuela, preocupada, le preguntó si realmente estaba bien comer algo tan caro. Do-Jun le dijo que no se preocupara, ya que había ganado demasiado dinero esta vez, y que comieran todo lo que quisieran. Su pequeña hermana no le dio importancia y comió sin problemas. Do-Jun pidió a la mesera que, por favor, les trajera 4 porciones de costillas de res, sirloin y más. Pero su abuela seguía preocupada y comentó que no podrían comer toda esa carne. Con una sonrisa, él respondió que ese día comerían hasta reventar. A pesar de todo, su abuela seguía indecisa hasta que Eun-Jung, con una sonrisa, le acercó un pedazo de carne. Así, los tres continuaron comiendo sin preocuparse. De pronto, una mujer de traje entró al restaurante. Era Hyun Ju-yeon, ganándose la atención de todos los clientes. Se dirigió a la mesa de Do-Jun y le pidió si podían hablar un momento. La mujer iba a continuar hablando, pero fue interrumpida por Do-Jun, quien le preguntó si no veía que estaba comiendo con su familia. Un poco irritado, le dijo que si quería hablar con él, regresara cuando terminara de comer. Irritada, ella pensó cómo se atrevía a hablarle de esa forma, pero con tono tranquilo, respondió que estaba bien. Hyun Ju-yeon se dirigió a la sala de espera y se sentó en una de las sillas. Todas las personas no podían evitar voltearla a ver. Después de todo, era una de las pocas heroínas de rango S, una estrella mundial. Hyun Jo-yeon repasaba toda la información que tenía sobre Seo Do-Jun, un chico normal que despertó en una mazmorra y que se suponía había muerto en el portal, pero ahora estaba frente a ella. Incluso con una simple mirada la ponía tensa. Había sospechas de que Seo Do-Jun fuera un despertado de rango S, pero no había forma de confirmarlo. Después de un largo rato, Do-Jun y su familia se levantaron para irse. En la salida se encontraba Hyun Jo-yeon esperándolo. Para la molestia de Do-Jun, alguien se paró frente a él. Un hombre, con una sonrisa, le preguntó cómo había podido salir del portal. Do-Jun lo reconoció. Era Kang Cheol, el mismo que lo había lanzado a un portal para morir. Hyun Jo-yeon se preguntaba por qué Kang Cheol estaba en ese lugar.
Seo Do-jun lo ignoró por un momento y dirigió su vista a Hyun Ju-yeon, diciéndole que tenían asuntos que atender. Le comentó que la escucharía, pero que si podía hacerle un favor a su familia. Hyun Ju-yeon le preguntó a qué clase de favor se refería. Do-jun le pidió que, por favor, llamara a un taxi para que ellos se fueran. Mientras tanto, él tenía una deuda que saldar. Mientras tanto, Hyun Ju-yeon se encontraba fuera del restaurante. Llamó a un auto para la familia de Do-jun y les ayudó a entrar al vehículo, asegurándoles que no se preocuparan. Con una sonrisa, se despidió de la familia, mientras que dentro del restaurante, Seo Do-jun le dio una cachetada con fuerza a Kang Cheol. Este se enfureció y estaba a punto de soltar un golpe, pero fue detenido por una de las meseras, quien le dijo que no podían hacer eso. Estuvo a punto de golpearla, pero Seo Do-jun, con un movimiento de su mano, desvió el ataque. Kang Cheol estaba perdiendo la cabeza y le preguntó si tenía ganas de morir, pero en cuestión de segundos recibió un golpe de Do-jun sin darse cuenta. Molesto, Do-jun le recordó que él lo había lanzado a un portal para morir. Irritado, Kang Cheol dijo que tenían mucho de qué hablar. Limpiándose la sangre de la cara, preguntó si su madrastra le había dicho que lo matara. Do-jun sacó su celular, comenzó a grabar y le pidió que lo repitiera. Con una sonrisa, Kang Cheol le dijo que se pudriera. Luego empezó a concentrar energía en su puño hasta que éste se encendió en fuego, lanzándose contra Do-jun para atacarlo. Sin siquiera esforzarse, Do-jun bloqueó el ataque con su mano. La fuerza del impacto lo empujó hacia atrás, y sin darle tiempo a reaccionar, Do-jun se lanzó contra él. Mientras ambos peleaban, la mesera intentó llamar a la policía, pero fue detenida por Hyun Ju-yeon, quien le dijo que no se preocupara, que ella se encargaría. Do-jun se colocó sobre Kang Cheol y comenzó a golpearlo sin parar. Hyun Ju-yeon estaba sorprendida de que un cazador de rango B fuera completamente dominado. Ahora estaba segura. Seo Do-jun era un cazador de alto rango, incluso más que un rango A. Hyun Ju-yeon le pidió que se detuviera, ya que si continuaba, lo mataría. Seo Do-jun se detuvo y caminó hacia Hyun Ju-yeon. Ella le preguntó qué tanto sabía sobre Kang Cheol, pero él, sin darle importancia, respondió que lo suficiente. Curiosa, Hyun Ju-yeon le preguntó si había un problema, a lo que ella misma respondió que sí. Explicó que Kang Cheol era primo de Kang Yumpyo, un cazador de rango S. Sin darle importancia, Do-jun le dijo que ya lo sabía. Hyun Ju-yeon aclaró que la única razón por la que Kang Cheol podía hacer lo que quisiera sin repercusiones era precisamente por su primo, y que eso lo hacía extremadamente peligroso. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Seo Do-jun. Impactada, Hyun Ju-yeon le preguntó si no le tenía miedo. Do-jun empezaba a molestarse y le dijo que se detuviera, que lo estaba fastidiando. Ambos se miraron fijamente a los ojos, sin decir una sola palabra. Pasaron varios segundos sin que ninguno de los dos apartara la mirada. Finalmente, Hyun Ju-yeon se disculpó por aparecer sin avisar, explicando que su tío le había pedido encargarse de la situación. Le preguntó si había vendido piedras mágicas en Gasan Stoneman y, sin esperar respuesta, le propuso que se las vendiera a ella directamente. Intrigado, Do-jun le preguntó cuánto le ofrecía. Hyun Ju-yeon le respondió que le compraría todo lo que tuviera. Do-jun sonrió y dijo que eso era bastante. Con confianza, ella le advirtió que no subestimara la riqueza de un héroe de rango S. Do-jun aceptó venderle, pero solo con una condición. Dijo que, tratándose de ella, estaba seguro de que no habría problema. Mientras tanto, en la casa de la madrastra de Do-jun, ésta arrojó un vaso al suelo furiosa. Gritaba que, de alguna manera, Do-jun debería estar muerto. Uno de sus guardaespaldas se disculpó y le dijo que incluso la Asociación de Héroes había creído que él había fallecido. Molesta, exigió saber cómo pensaban arreglarlo. El guardaespaldas respondió que había algo más importante. Do-jun había atacado a Kang Cheol y tal vez sabía algo. La mujer quedó en silencio. Si su esposo y su suegro se enteraban, podría convertirse en un problema. Y si la noticia se hacía pública, sus acciones se desplomarían. Ordenó controlar a los medios y advirtió que si salía un solo artículo, tanto el grupo T como el grupo W cortarían relaciones. Lo primero era callar a la policía. El guardaespaldas le aseguró que tanto la policía como los medios ya habían sido silenciados.
Ella, agotada, se dejó caer en la silla y lo felicitó. Entonces él le informó que Kang Yongpyo era familiar de Kang Cheol. Todos sabían que Kang Cheol era un miserable, pero la gente creía que su primo lo apreciaba. En realidad, Kang Cheol solo hacía el trabajo sucio de Yongpyo. La mujer le pidió que organizara una cita con él. Con una mirada siniestra, le preguntó si el CEO de HCS los había traicionado. El guardaespaldas confirmó que sí, e incluso que estaba cuidando de su familia. Enfurecida, le ordenó contactar al fiscal de inmediato. En ese momento, en Corea había 37 zonas de ruptura activas. 5 estaban convirtiéndose en puertas y el resto solo podían ser limpiadas por héroes registrados. Hyun Jo-yeon lideraba un grupo de cazadores hacia una de esas puertas, y entre ellos estaba Do-jun. Ella caminaba al frente junto a la líder del grupo de héroes. La líder miró de reojo a Do-jun, recordando la condición que él le había puesto para venderle las piedras, permitirle entrar en la grieta. Él le explicó que podía ganar mucho más dinero trabajando allí dentro. Ya en la grieta, se encontraron en medio de un bosque. La líder se acercó a Hyun Jo-yeon y le preguntó quién era el chico. Ella respondió que solo era un conocido. La líder, con una sonrisa pícara, insinuó si era un posible novio, pero Jo-yeon aclaró que simplemente le debía un favor. Siguieron avanzando hasta que un fuerte ruido los puso en alerta. Del cielo descendía un enorme ave, una cockatail. La líder la reconoció y Hyun Jo-yeon ordenó al grupo atacar. Para sorpresa de todos, Do-jun se lanzó contra la bestia sin perder tiempo. Hyun Jo-yeon lo miró con preocupación, igual que el resto del grupo. Seo Do-jun de un solo golpe acabó con la bestia voladora. Todos veían sorprendidos, no podían creer que lo derrotó de un golpe, pero aún no había acabado. Con un fuerte pisotón aplastó la cabeza de la bestia. Todos los presentes seguían impresionados. La líder del grupo le preguntó a su amiga Hyun Jo-yeon, preguntándole que quién era ese hombre, pero ni siquiera ella sabía qué responder. La líder siguió insistiéndole, diciéndole que no cualquiera podría derrotar a una bestia como esa de un solo golpe. Pero Hyun Jo-yeon le dijo que eso no era verdad, ya que ella también podía hacerlo. Pero la líder insistió que eso era imposible. No cualquiera podía hacerlo las cosas así de sencillas. Hyun Jo-yeon no podía evitar pensar quién era realmente Seo Do-jun. Esta tomó la iniciativa y le informó a su amiga que cambiaría sus planes y se adentraría en la zona central. Hyun Jo-yeon se hace eco a Do-jun y le habló para ganarse su atención, pero Do-jun simplemente le dijo que no tenía pensado compartir las piedras. Hyun le informó que no tenía pensado decirle que compartiera el botín, más bien, esta le ofreció adentrarse más en la mazmorra, a lo que Do-jun le dijo que eso sonaba divertido. Esta siguió caminando y le dijo que ya que no conocía bien la zona, ella lo guiaría. Y sin esperar respuesta, Hyun Jo-yeon desapareció del lugar, creando una fuerte ráfaga de viento. Do-jun veía cómo se alejaba lentamente, y este se puso en posición para correr, y al igual que Hyun Jo-yeon salió disparado tras de ella. Una de los miembros del grupo le preguntó a su líder si lo seguirían a lo que estaba. Le dijo que era imposible. Después de todo, jamás los alcanzarían. Mientras ambos se alejaban, la líder del grupo veía en silencio a la bestia. A pesar de que ella era una cazadora de rango A y muchas personas la elogiaban, a un lado de una cazadora S como Hyun Jo-yeon, incluso Do-jun, era una mera hormiga. Hyun Jo-yeon miró hacia atrás buscando a Do-jun, pero no parecía haberla alcanzado. Pero de pronto detrás de ella apareció Do-jun preguntándole si esa era toda su velocidad. La repentina aparición de Do-jun asustó a Hyun Jo-yeon. No lo podía creer. Ella era una de las 2 cazadoras más rápidas en cuanto a velocidad. Do-jun se detuvo y se acercó a ella, diciéndole, «¡Queda!». Pensaba que era rápida ya que estaba corriendo como si nadie la pudiera alcanzar. Mientras Hyun Jo-yeon trataba de replicar, Do-jun puso su mirada en la montaña frente a él y le preguntó que qué era lo que había en la montaña. Esta le dijo que en esa zona se encontraba la bestia jefe de la zona de ruptura, Kaserian, un monstruo gigante de 20 metros que parecía un pterodáctilo. Esta la advirtió que no tratará de derrotarlo, ya que necesitaba al menos 3 o más héroes de rango S para derrotarlo. Al parecer, Do-jun sabía que dicho jefe poseía la piedra espiritual de rango imaginario.
Do-jun se alejaba lentamente, preocupando a Hyun Ju-yeon. Esta, al ver que Do-jun salió corriendo, veía aterrada cómo éste se alejaba rápidamente. Preocupada, esta comenzó a correr detrás de él para detenerlo. Una vez que Hyun Jo-yeon alcanzó a Do-jun, no podía creer lo que estaba viendo. Frente a ella, en el suelo, se encontraba el cuerpo muerto de Kaserian. Jo-yeon no sabía qué pensar al respecto. Kaserian era una criatura muy fuerte. En el pasado, Park Hae-yeol, un cazador de rango S conocido por intentar cazar a Kaserian, lo derrotó con la ayuda de 30 héroes de rango A. Al final de la caza, ninguno de esos héroes sobrevivió. Park Hae-yeol logró sobrevivir a duras penas. Después de eso, regresó a cazarlo por venganza, con un cazador de rango S además de él y 200 cazadores de rango A. Todos hacían lo que podían en contra del jefe. Hubo muchas pérdidas, pero después de mucho tiempo y esfuerzo lo lograron, aunque la mayoría de los participantes murieron. Desde entonces, el gremio que dirigía Park Hae-yeol, Dulce Vida, no ha podido recuperarse. Do-jun miró de reojo a Hyun Ju-yeon y le dijo que no tenía pensado compartirle nada, lo cual irritó a Ju-yeon, ya que no le interesaba nada de eso. Do-jun, del cadáver, extrajo una piedra de maná de la bestia y se le quedó viendo un par de segundos. Este la guardó en su mochila y le dijo a Ju-yeon que ya no necesitaba que lo guiara. Se alejó lentamente y le dijo que se movería por su cuenta. Antes de que se fuera, Ju-yeon le preguntó si no se llevaría el resto de los materiales, pero Do-jun le dijo que no le interesaba, ya que no podía ganar dinero con eso. La respuesta de Do-jun dejó sin palabras a Ju-yeon. Mientras se retiraba, le dijo que si quería llevarse el resto de los productos podía hacerlo, que esa sería su paga por ser la guía. A lo que Ju-yeon le dijo que no lo necesitaba. Dentro de la mazmorra ya había llegado el atardecer y frente a todo el equipo de expedición se encontraban 2 mochilas llenas de piedras espirituales. Todo el grupo las veía en silencio. Les parecía casi imposible de creer que solo Do-jun, y en tan poco tiempo, haya podido reunirlas. Mientras el grupo hablaba entre ellos, Jo-yeon se encontraba recargada en una roca. La líder del grupo la miraba mientras pensaba en lo que le había dicho Ju-yeon. Si lo que le había dicho era cierto, entonces ese hombre, refiriéndose a Do-jun, era el héroe más fuerte de Corea del Sur, o quizás de todo el mundo. De pronto, Do-jun regresó a donde estaban todos con otra mochila repleta, y veían cómo él y Ju-yeon hablaban, haciéndola pensar que quizás estuvieran saliendo. Después, solo vieron cómo Do-jun puso una cara de molestia y le entregó la mochila llena de cristales. Cuando Jo-yeon regresó con el grupo, le preguntó por qué se había ido sin las mochilas. Jo-yeon le explicó que ella le advirtió que, si se sabía que él había derrotado al jefe, se volvería muy famoso en poco tiempo. Así que mejor le dio las cosas a ella para que se encargara de todo, ya que si se volvía famoso le resultaría bastante molesto. La líder no entendía el porqué de las acciones de Do-jun. Sin darse cuenta, a su lado Jo-yeon se quedó en silencio para después sonrojarse levemente mientras se preguntaba qué clase de hombre era Do-jun. Mientras tanto, en alguna parte de la ciudad, más específicamente en un gimnasio, se encontraba Park Hae-yeol golpeando con fuerza un saco de boxeo, el cual terminó destrozando. La razón de por qué se encontraba en este estado era Kaserian. Después de tanto tiempo, aún seguía guardándole un gran odio. Un hombre delgado, con traje, le dio una botella de agua y le dijo que algún día sería recordado como el héroe que conquistó a Kaserian. Este tomó la botella de agua y con una sonrisa le dijo que tenía razón, pero que, a comparación de la última vez, el gremio se ha encogido. Pero a pesar de eso, él era el único que conocía muy bien a Kaserian, a lo cual el hombre le dijo que tenía toda la razón y que no había nadie además de él que pudiera derrotarlo. Mientras tanto, Kang Yong-pyeol se encontraba viendo un documento sobre Do-jun. El mayordomo que estaba detrás de él le informó que hace un par de meses, su primo trató de deshacerse de él tirándolo a una puerta. Yong-pyeol lo interrumpió y él continuó, diciendo que, a pesar de eso, no estaba muerto y que, además, había despertado, a lo cual el mayordomo le dijo que sí. Este le pidió que continuara hablando. El mayordomo le dijo que el cliente que pedía que se encargaran de él era Hong Hee-ju, directora del Grupo T y la segunda hija del Grupo W, y que, al parecer, Do-jun era un hijo ilegítimo del Grupo T. Este dejó salir una sonrisa, se levantó de su lugar y le preguntó por cuánto dinero había aceptado Cheol-woo.
A lo que el mayordomo le dijo que 3 millones, lo cual le parecía muy poco. Este le preguntó si Cheolwu no había sido derrotado hace poco. El mayordomo le informó que su cuerpo estaba repleto de quemaduras, que apenas había logrado sobrevivir y que, además, había quedado ciego de ambos ojos. Este continuó diciéndole que, según la información, en el lugar de los hechos se encontraba Yuyeon, y que ésta le ayudó. Al escuchar su nombre, este dejó de hacer lo que estaba haciendo, y le preguntó por qué ella se había involucrado, preguntándose qué clase de relación tenían. El mayordomo, un poco nervioso y aterrado, le dijo que no estaba seguro. De pronto este lo tomó por el cuello y le ordenó que lo averiguara, y que, si no estaban relacionados, entonces habían hecho un trato. Y así, el mayordomo salió corriendo del lugar aterrado. Este, por la fuerza, había doblado el palo de golf que tenía en su mano y, molesto, lo tiró al suelo. Pronto Hong Hee-ju lo buscaría para que se encargara de Do-jun, y cuando llegara el momento pediría un montón de dinero. Mientras tanto, Do-jun se encontraba caminando por las calles, y como suponía, cazar en las grietas era mucho mejor que en las puertas, preguntándose si necesitaría seguir yendo con Yu-yeon para poder entrar a las grietas. Casi como un susurro, dijo que necesitaría encontrar alguna otra forma para entrar a las grietas. Este decidió dejar el tema en pausa y dirigirse a la casa nueva que le habían preparado. Al llegar, notó que en la entrada había varios zapatos, y, frente a él, su abuela y su hermana estaban sentadas en el sillón, rodeadas de hombres en traje y con un hombre sentado frente a ellas. Eun corrió a abrazarlo. Este aceptó el abrazo y se dirigió al hombre rubio, preguntándole quién era. A lo que este le dijo que era el fiscal Park Cheol-yong y le preguntó si conocía al señor Hwang Chang-sub. Do-jun lo veía en silencio mientras Eun se escondía detrás de él. El fiscal le informó que quedaba bajo arresto de forma indefinida por la sospecha de participar en el negocio ilegal de préstamos con intereses abusivos de Hwang Chang-sub.